a los 10 años de edad. A esa edad increíble, pero cierto, usar una jeringuilla con la maldita droga que se llama heroína. Cuando yo salga de esto, yo los voy a buscar, los voy a matar, me voy a vengar. Sí vino la enfermedad a mi vida. Yo fui infectado con el SIDA. Yo menos me lo esperaba y menos lo pensaba, me llamaban a visitar. Era mi abuela. Saludos, saludos, bendiciones. Por aquí una vez más, el evangelista Franco Rodríguez desde el Ministerio Caminando con Propósito. Y un día más, una entrevista más, un testimonio más, donde sabemos que va a edificar nuestras vidas, va a hablar directamente a nuestros corazones, porque lo que Dios ha hecho en cada uno de nosotros es necesario testificarlo para que sea Él quien se lleve la gloria. Y hoy, sin más preámbulos, está con nosotros un hombre de Dios, un hombre que Dios lo rescató desde lo más profundo del infierno, prácticamente, y un hombre que vive agradecido de todo lo que Dios ha hecho en su vida. Y con nosotros, sin más preámbulo, está el pastor Jesús Manuel Rosa. Pastor, bendiciones. Bendiciones para ustedes y para todo el que vea este video o lo puedan escuchar. Y siempre pidiendo a Dios que les bendiga abundantemente. Amén, amén. Pastor, gracias por estar aquí con nosotros y queremos escuchar tu testimonio. He escuchado parte de su testimonio porque un hijo suyo pasó por aquí, por esta misma plataforma, eh, y habló un poco de usted y también me ha hablado fuera de las cámaras de usted y es un privilegio tenerlo aquí en este lugar con nosotros. Así que nos gustaría que nos contara un poco desde el comienzo de su vida, desde su niñez, dónde se crió, su crecimiento, su nacimiento. Yo nací en el barrio Amelia, al lado de Cataño. Siempre se dice Cataño, pero Amelia pertenece al pueblo de Guaynabo. Nací allí en la casa donde actualmente vivo. En aquellos tiempos era por Comadrona, como se le llama. Y allí le plació a Dios que yo naciera. Nací, allí mis padres me fueron criando a la edad, esto es increíble pero cierto, a los 10 años de edad. Prácticamente uno es un niño. Uno no sabe hacer uso correctamente del papel de inodoro, como decimos, cuando vamos al baño a hacer esa necesidad. Y a esa edad reprendemos a Satanás y todos sus demonios. Me entramparon. A esa edad, a esa edad increíble, pero cierto. Y Dios me ha dejado las marcas para que cada vez que yo las vea, me acuerde de dónde Dios saca al ser humano, hombre o mujer, niño o anciano, y para que no me olvide de dónde me sacó, lo que ha hecho en mi vida, y que siempre me acuerde de que con Él todo y sin Él nada. Amén. Cuando hablamos de marcas, todos tenemos marcas, todos hemos sido marcados, pero hemos sido marcados de diferentes maneras. Pero cuando usted habla de marcas, ¿qué clase de marca fue la que el enemigo, Señor lo reprenda, trató con usted? Mencioné que a la edad de los 10 años, el enemigo de las almas, el cual volvemos y reprendemos en nombre de Jesús, me llevó, me apresó. Y ahí empecé, increíble, pero cierto, porque sabemos nosotros que Dios dice en su palabra que los mentirosos no entran al reino de los cielos. Y si Dios me enseñó eso, yo quiero verlo a Él cara a cara y estar con Él por toda la eternidad. Oiga, y Dios es tan bueno que el enemigo de las almas me entrampó, uso esa expresión, me esclavizó y me llevó a esa edad a usar una jeringuilla con la maldita droga que se llama heroína. Wow, a los 10 años. 10 años. A los 10 años. Y yo sé en la Biblia donde dice que los mentirosos no entran al reino de los cielos. Y yo quiero ver a Papito Dios cara a cara y estar con Él por toda la eternidad.
Y a esa edad, pues comenzó uno en ese desenfreno, en esa vida, este, y así seguí y estuve por años en esa vida. Wow. Cae a los 10 años en ese, es un horrible vicio. Mi papá estuvo por muchos años, fue adicto a la heroína por muchos años, pero al después de tomar esa decisión o haber caído en esa trampa, ¿cuál fue el siguiente suceso que pasó en su vida que usted dice, oye, por qué yo estoy aquí? ¿Cómo yo estoy aquí? En el suceso, en el trayecto, como decimos, de esa vida pecaminosa, porque cuando uno cae en esa trampa del enemigo de las almas, uno le roba a los padres, al vecino, a los hijos, lo que sea, y uno hace todas esas cosas, no es porque uno las quiere hacer, es porque el enemigo nos maneja como marionetas, si puedo usar esa expresión. Somos esclavos. Y así siguió los transcursos de los años. Empezó el enemigo a llevarme a que yo cayera en las cárceles. Si lo puedo decir, pues lo digo, ¿verdad? No, sino para que digan, wow, sino que aquí toda la gloria es de Dios. Pero el que vea este video, lo puedo decir así, que sepa que Dios es el único Dios todopoderoso y que Dios dice en su palabra que Él no quiere la muerte del que muere, sino que todo ser humano venga ¿a qué? Al arrepentimiento para que el alma sea salva. Amén. Y es algo muy cierto que usted menciona, pastor, de que cuando uno entra a ese vicio, lo he visto, he vivido alrededor de ese vicio, donde para mantener ese vicio todos robamos. Esas personas roban, estas personas asaltan, hacen lo que sea necesario para poder obtener lo que en realidad necesitan, que es su cura. ¿Llegó algún momento dado usted a sobrepasar un límite que usted decía, yo necesito hacer lo que sea, hoy necesito resolver mi enfermedad, hoy necesito curarme, como se decía en aquel momento, pero no sé cómo, voy a romper los límites y voy a hacer lo que sea para obtenerlo? ¿Y algún momento dado se sintió en esa presión? Y es que uno es una marioneta, como una marioneta del enemigo. Asaltaba, le disparé a gente, robaba a mi mamá, a mi papá, todo. Dios en su amor y misericordia me dio una esposa. Yo mismo le induje al vicio. Me dio dos hijos. Y mis hijos desde que nacieron vieron un papadito, un papá que se llevaba todo lo de la casa, hasta la comida, lo que fuera, para sostener ese maldito vicio. Y así pasé de cárcel en cárcel. El enemigo entiendo yo ahora que él quería destruirme y robar mi salvación. Pero ahora yo puedo entender que Dios tenía este propósito, este plan. Ahora yo entiendo que cuando leo en la palabra de Dios que hay un verso bíblico que dice que Dios dice que los de Él nadie los arrebata de sus manos, ni tampoco nada ni nadie los separa de su amor. He leído que Dios persigue al hombre, hombre o mujer, ser humano, no para destruirlo, no para hacer daño, porque dice, y no descansa. Dios no necesita de descanso, pero dice así, no descansa hasta que Dios lo liberta, se lo quita de las garras a los demonios. Por eso yo he aprendido y Dios me ha enseñado que no importa lo que Dios permita en mi vida, en mi familia, si ahora mismo doy este ejemplo, Dios me llama, me da la noticia, mira, un hijo tuyo pasó, murió, pues yo como padre, como ser humano, voy a llorar porque Dios es el que nos da las emociones y los sentimientos, pero le voy a dar gracias a Dios. Y hay quien no entienda esto, pero ¿cómo es eso? Perdió un hijo, perdió a un familiar y le da gracias a Dios por eso. Sí, le doy gracias a Dios porque Dios me ha enseñado a confiar en Él, a creer en Él, a creer como dice la Escritura, que llamamos Biblia, en sus promesas.
Entonces, lo que Dios permite en nuestras vidas, Dios tiene un plan y un propósito, que no es fácil de entender, ¿verdad? Pero antes, Dios también nos ordena y nos dice que tengamos contentamiento con lo que tenemos ahora y seamos agradecidos y que le demos gracias a Dios por todas las cosas, buenas o malas. Amén. Ahora, ese conocimiento usted lo estuvo en el camino, luego eso vamos a hablar después, pero en ese momento de su adolescencia, 10 años que pues cayó en las garras del vicio, durante ese transcurso de su adolescencia, en algún momento dado usted pudo experimentar de que Dios estaba tratando con usted en ese momento, pudo entender en algún momento. Tiempo, yo pues digo, desde que Dios permitió que mi mamá me diera luz, Dios venía tratando conmigo, pero yo no lo entendía, no lo entendía. Y aún estando en ese vicio, en esa situación, yo no lo entendía. Hasta que una vez me dispararon y me dieron 2 balazos. Que el médico me dijo que yo tenía más suerte que un ahogado. Y yo pues le decía a todo el mundo, para mí era una cosa maravillosa, pero yo no lo entendía. Y yo le decía a la gente, yo tengo más suerte que un ahogado. Y tengo más suerte que un ahogado. Y ese era mi lema. Y lo que no entendían era que era Dios guardando de ti. Día. Pero cuando Dios me persiguió, y la palabra dice que Dios persigue al hombre, hombre, mujer, y no lo deja, o sea, hasta que lo alcanza, lo convence y lo salva. ¿Ves? Entonces, pues ese era mi lema, que yo tenía más suerte que un ahogado. Cuando yo le entregué la vida al Señor, Ahí vamos a llegar ya mismo. Ahí vamos a llegar ya mismo. Sí, sí, lo dejamos ahí porque ahí vamos a llegar, porque yo sé que hay más historia que podemos hablar en cuestión del testimonio. Eh, en ese transcurso en el que estuvo en el vicio, ya me habló que le dieron 2 impactos de bala, sobrevivió. Por suerte, como usted pensaba, pero era gracia y favor de Dios. Y después de ese transcurso, en algún momento dado, en aquel lugar donde sentías que pensabas quizás que estabas solo, pensabas que no existía un Dios que podía trabajar contigo, que podía trabajar a tu favor. Eso, ¿sabes? ¿En algún momento pensaste en ese Dios o nunca te pasó por la mente decir, sabes que hay un Dios que existe, no existe? no, Cuéntanos. nunca me pasó por la mente. Lo que pasaba por mi mente era, cuando yo salga de esto, yo los voy a buscar, los voy a matar, me voy a vengar. Pero nunca estaba en mi mente, no lo pensé, no lo percibí, no. mm, Ahora entiendo que Dios en todo momento estaba conmigo y trataba conmigo, pero la atadura era tan fuerte, tan grande que el enemigo, que lo reprendo en nombre de Jesús, no me permitía, no me dejaba. Era tanta, puedo usar la palabra, la atadura, el dominio que tenía el enemigo de las almas sobre mí, que yo no percibía, no entendía que sobre todo era Dios guardándome y protegiéndome ¿Llegó en algún momento a atentar contra tu vida? muchas veces. ¿Nos puedes hablar de una experiencia en la cual dijiste, sabes que esto se acabó aquí, yo no voy a caminar, yo no quiero vivir más? Una vez una voz que me decía, tú no vales nada, ¿para qué vives? Mátate. Y Dios es tan bueno que yo, en mi desconocimiento y mi ignorancia, muchas veces fui con una soga, hacía un lazo, y cuando me tiraba, Dios rompía el lazo, lo deshacía. Y yo maldecía y que no salía por mi boca. Pero las 2 o 3 veces que el enemigo me llevó al intento, Dios no lo permitió. Yo no lo entendía para nada. Me imagino que no lo entendí. Decía, ¿qué está pasando? Y yo una vez, eso sí, no lo olvido nunca, que vine y empecé, no, cogí una Biblia que, como decimos católica, que tenía imagen y todo, que la compré una vez porque ahora yo entiendo, era Dios tratando conmigo. Y entonces esa Biblia una vez yo la cogí
y le eché gasolina, que la gasolina prende lo que sea. Y hizo así, prendió una llamita y se apagó, como dice el sol. Ahora entiendo yo que fue Dios. Y quería pegarle fuego y buscaba prenderla y prenderla y hacía una llamita y se apagaba. Nunca la pude, como decimos, quemar. Y pasó un hombre en un carro y la vio con una llamita. Él se detuvo, la cogió, la sacudió, apagó la llamita esa y hasta el sol de hoy yo no sé quién fue, pero se la llevó. Vino el enemigo sobre mí y cerré los puños mirando para el cielo y empecé a decirle cosas, palabras bien horrendas a Dios y le gritaba que ¿por qué tú no me matas? Estoy aborrecido, mátame. Eso era lo que salía de mi boca. Ahora yo entiendo el amor y la misericordia de Dios. Dios no creó al ser humano para Dios matarlo. Él tiene el poder y él lo puede hacer. ¿Y quién le puede decir que lo hace mal? Pero esa no es su naturaleza. Y Dios en vez de matarme, me quitó el conocimiento. Yo sé que caí en el medio de aquella carretera. Sé que pasaron unos días porque de allí me llevaron al hospital. Y a los 4 días, cuando Dios me permitió abrir los ojos, al lado mío estaba mi amada esposa, amada. Entonces usted se encuentra a su esposa, cuando abre los ojos, la primera impresión que se encuentra es a su esposa. ¿Qué le pasó por su mente? Y ella lloraba. Y yo lloraba también, pero ella lloraba porque en parte ella no entendía, porque no le habíamos entregado la vida a Cristo. Y yo lloraba porque el enemigo que lo reprendo se había encargado de acumular en mi mente, decimos el corazón, odio, rencor, aborrecimiento. Y entonces, pues mi esposa, con ese amor, su nombre es Ramona Collazo, Ramona. Pero cuando Dios vino a mi vida y Dios me transformó, un día yo en un altar orando, Dios me dijo, de hoy en adelante la llamarás amada. Yo me levanté del altar, fui a la silla, al banco donde ella estaba y le dije, amada, ¿sabe lo que ella me contestó? Y me preguntó, amada, ¿de qué? Ese no es mi nombre. Y yo, Dios me dio sabiduría, digo yo. Y yo le dije, bueno, ese no es tu nombre, pero es el que Dios te dio ahora. Así que allá tú con Dios. Y todo el mundo le dice amada y por los años de los años es amada. La mayoría no sabe el nombre de nacimiento de ella. Sí, Bueno, porque el Dios que nosotros conocemos es el Dios que cambia nombre también. Amén, amén. Ahora, pero me gustaría profundizar un poco más. En algún momento de eso, de todo ese transcurso en el camino en el cual usted atravesó, llegó eh, la enfermedad a su vida, en algún momento dado. sí vino la enfermedad a mi vida. Yo fui infectado con el SIDA. Para los que no quieren creer, no me sanó la medicina. Cuando yo me entregué en espíritu y en verdad a Dios, Él fue el que me sanó. ¿Y cuántos años vivió con esa enfermedad? Yo tuve 28 años de mi vida en ese vicio y parte de esa enfermedad. Wow, eso era parte de lo aborrecido que se sentía en aquel momento. Sí, porque es que el enemigo pone eso, aborrece a las personas, tú no sirves para nada, eh, no te aman y todas esas cosas. Y cuando uno viene a ver, porque uno desconoce lo que conocemos ahora, que conocemos a Dios y Dios nos ha enseñado las maquinaciones del enemigo y las trampas. Y pues como no conocemos a Dios, el que nos está engañando, porque es un engañador, es el demonio que lo volvemos y lo reprendemos en nombre de Jesús. Y Dios me ha enseñado que todas las veces que yo diga demonio, todas esas veces
lo reprendo, lo ato y lo reprendo en nombre de Jesús. Hay que reprenderlo, claro que sí. Ahora, le pregunto, en el momento que le llegó esa noticia tan fuerte, porque eso es una noticia fuerte en la vida del ser humano, del hombre, en ese momento cuando le llegó esa noticia, ¿cuál fue su pensamiento? Bueno, pues más aborrecido, más que quería más morirme. Y siempre había el pensamiento de suicidarme. Siempre. Yo, ¿sabes? Me imagino que porque yo he escuchado de testimonios que para esos tiempos, en esos años, esa enfermedad era muy contagiosa en el sentido de que muchas personas eran contagiadas, así sea por transición sexual o por otras cosas Por lo del vicio, jeringuilla. que lo vemos hoy por hoy también sucede. Sucede. Eh, ¿En algún momento dado se sintió rechazado por la sociedad cuando, porque eso es, aunque usted piensa que lo sabe solamente usted, pero sabe que mucha gente se entera de eso? ¿En algún momento dado usted dijo, me rechazan, me siento fuera de todo? Sí, eso es así y eso es algo que no se puede ocultar porque, eh, Dios mío, ¿cómo lo digo? Eh, Uno va en un deterioro, se va deteriorando físicamente, mentalmente, espiritualmente, y eso es algo que la gente ve porque uno pega a hacer todo lo que Dios prohíbe, a robar, a asaltar, a hacer todas esas cosas malas. Entonces, el físico, como se dice, le cambia a uno, le cambia a que se ve que está lo malo en uno y uno deja de ser bueno. Sí, ¿no? Y mira, el vicio, a las personas es triste que las personas, a las personas que están enfermas en esa condición, les sacan el cuerpo. Pero ahora estamos hablando de que usted tiene una condición en cuestión de la droga, también tiene una condición en la enfermedad del SIDA. En algún momento dado usted dijo, ¿sabes qué? Yo prefiero salir de todo esto, desaparecerme de todo esto, incluso hasta de su familia por tal de que ellos ya no se vean afectados. Bueno, no pensé en la palabra afectado. El, mi pensamiento era que ya ellos no me amaban, pero mi familia, padre, hermano, abuela, abuelo, nunca me rechazaron. ¿Y sabe dónde Dios me puso, como decimos, la tranquilla? Una vez mi abuela me habló conmigo y me dijo, yo quiero que tú cambies en su idioma porque ella no conocía a Cristo, yo tampoco. Y me dijo, si tú sigues los vicios, porque ella tenía un colmado, me dijo, yo vendo todo esto, me desaparezco y no van a saber dónde yo estoy. No era que ella se iba a quitar la vida. Ella lo que quiso decir, me voy a Estados Unidos y nunca más van a saber de mí. Y yo digo que Dios usó eso, porque ahí empezó Dios. Yo uso esta expresión, no sé si es la correcta, a crearme conciencia. Sí, porque en medio de todo está viendo de que hay alguien en medio de su condición, todavía está preocupado por usted y dice, ¿sabe? Ese es mi nieto, yo lo amo y yo quiero que él sepa que yo me preocupo por él. Y eso fue prácticamente lo que ella quiso hacer y Sí, lo logró. y lo logró. Me da gozo y regocijo, porque, bueno, Dios nos tiene aquí en esto de Dios, ¿verdad? Y yo nunca había pensado lo que me acabas de decir, que Él lo logró. Dios lo usó a ella, me lo dio y lo logró Dios a través de ella. Amén, amén, porque eh, aún, como usted lo dijo, ella no le servía a Dios, ustedes no conocían a Dios, pero la Biblia dice que hasta las piedras hablarán. Aleluyota. Ah, santo es Dios. Dios usa cualquier instrumento. Mira, hay veces que incluso yo estoy haciendo algo quizás incorrecto en la casa eh, y mi hijo, a través de mi hijo, salgo ministrado y me dice, papá, pero no, yo creo que eso no está bien. Y yo digo,
Sí, un niño que no tiene conocimiento, pero Dios lo usa. O sea que la palabra de Dios va por encima del conocimiento humano. De todo, de todo. Y en ese momento Dios utilizó a su abuela. Ahora, ¿por qué usted dice que le estaba dando en la mente esas palabras? ¿Qué hizo después de que esas palabras lograran acaparar su atención? Bueno, entiendo yo que Dios siendo todo Dios, que Él es perfecto, Él tiene control y dominio de todo. Él sabía el instrumento que iba a usar. Y fue mi abuela con esas palabras. Y yo entiendo ahora que Dios las puso en la boca de mi abuela. No salió de ella porque salió, fue Dios, fue el medio, si así puedo decir, que Dios usó. Porque yo nací ahí en la casa de mi abuela, a donde actualmente yo vivo, por Comadrona. Dios me trajo al mundo ahí. Mi abuela, este, mi mamá, todo el amor de madre, mi papá el amor de padre, pero yo puedo entender y Dios me hizo entender que el amor de mi abuela trascendía el amor de mis Iba padres, por encima. y, ajá, como por encima, observar y entender. Y si yo caía en una cárcel, ahí estaba mi abuela, mis padres también, pero la primera era mi abuela. Si yo muchas veces me voy para Estados Unidos, porque yo decía, allá yo cambio, bien equivocado yo estaba, porque el que cambia a uno es el Señor, es Jesucristo. Y entonces allá aparecía mi abuela. Aquí en Estados Unidos, pues yo seguía en los vicios, en la maldad, en el pecado, y fui a muchas cárceles aquí. Y cuando yo menos me lo esperaba y menos lo pensaba, me llamaban a visita. Era mi abuela, era mi abuelita. He escuchado de muchos testimonios de que aquí no estamos diciendo nada negativo de los padres, pero he escuchado muchos testimonios donde dicen, yo me crié con mi abuela. Yo me crié con mi abuela era el que me daba todo, mi abuela era el que estaba siempre pendiente a mí. Ahora, ¿cuál fue el próximo paso que usted tomó al escuchar a ese ángel que Dios envió? A hablarle a usted esas palabras. ¿Cuál fue la próxima decisión que usted tomó? Es que yo, hay una porción bíblica que está en la Biblia, está ahí, pero dice que Dios persigue al hombre, hombre, mujer o ser humano, y hasta que no lo alcanza, no le da, como decimos, una tranquilidad. Y a través de, entiendo yo, de mi abuelita, Dios me persiguió hasta que me alcanzó. Y a mis padres. Lo que pasa es que mi abuela era como, ella era la que tenía el colmado, tenía el poquito de dinero. Ella había vivido aquí en Estados Unidos antes de yo nacer. Y entiendo yo, pues que Dios usó ese, como decimos, el instrumento para Dios perseguirme, alcanzarme, libertarme y hacer que yo me entregara a Él. Amén. Porque esa voz siempre era la que le daba ahí, esa era la que daba ahí. Es como cuando yo recuerdo que hay una persona que pasó por aquí en estos días que también habló de usted. Es algo bien lindo como Dios trabaja en cadena. Usted fue el instrumento que Dios usó para traerlo a este hombre a los caminos del Señor y la gloria sea del Señor. Toda la gloria es de Dios. El hombre que estaba aquí fue el instrumento que Dios utilizó para traerme a mí a los caminos del Señor. O sea que Dios siempre, todo lo que atravesamos en el camino, siempre carga un propósito. Siempre carga un propósito, porque él me testificaba de usted y me decía, había uno en el barrio que le decían Chumama, le decían a ese Mami, Chumami, Chumami, le decían Chumami, y a ese todo todo el mundo en el pueblo lo despreciaba. Todo el mundo en el pueblo lo daba de codo, pero cuando conoció a Cristo, la gente pudo ver el cambio. Y ahora, y de verdad que le damos gloria a Dios por eso, porque entendemos que el ser humano no puede lograr hacer nada. Él no puede hacer eso por sí mismo. nada somos, nada podemos hacer. Ahora, vamos a hablar un poco de, ya estando atravesando todo esto que había atravesado,
ya las palabras que Dios puso en la boca de su abuela, en el corazón de su abuela, para compartirlo con usted, están taladrando en su corazón. Ahora, ¿nos podría hablar de cómo fue que usted se pudo dar cuenta que ya era Dios que estaba trabajando con usted directamente? Bueno, sí. Al principio yo no entendía, no entendía. Pero Dios es tan maravilloso que se reveló personalmente a mi vida. Y yo dije, me estoy volviendo loco. ¿Cómo lo hizo Dios? Mire, un día yo venía venía a mi casa y yo venía de lo que en San Juan se llama La Perla. Venía drogado y todo. Y cuando yo por la calle que vengo me faltarían como 200 pies para llegar a mi casa de distancia. Y de momento yo oigo esa voz que yo no conocía, que me decía, ven a mí. Pero yo sí pude darme cuenta que esa voz venía de arriba del cielo. Y cuando Dios me permitió poner mi vista para allá, para arriba, para el cielo, yo no vi su rostro, pero vi ese cuerpo resplandeciente, más resplandeciente que toda la luz que Él creó. Ese cuerpo, su rostro, lo que yo veía era un brillo que me dejaba ciego. Hermanos, y cuando yo miré, estaban los brazos de Dios extendidos y pude ver la marca de los clavos en la palma de sus manos. Y aquella voz, mm, yo lo puedo describir así como si fuera telepatía. Me decía, ven a mí, ven a mí. Y yo salí corriendo gritando y yo dije, me estoy volviendo loco. Yo no entendí. Porque viene con la sustancia en el cuerpo. Jamás, no había escuchado una voz así tan directa. Nunca ni había visto la figura que Dios me permitió ver de su cuerpo. Wow, y ahí entonces dijo, me estoy volviendo loco. ¿Y qué hizo después de eso? ¿Qué yo hice? Llegué a casa corriendo, gritando que me estaba volviendo loco. Y ahí Dios me llevó a decirle, Señor, perdóname. Señor, yo no entiendo. No permita que mi alma se vaya al infierno. Señor, ayúdame. Y a partir de ahí, Dios comenzó a guiarme, a dirigirme. Entonces, si daban un culto allá y yo oía los himnos, los coritos, yo lloraba. Y sentía que donde quiera que me movía, una presencia. Ahora entiendo que era Dios, la presencia de Dios. Y Dios fue tratando de esa manera conmigo hasta que ya me sentí cansado de las cárceles, de toda esa vida que yo había vivido. Porque un día yo le grité a Dios y lo reté y le decía, mátame, yo no quiero vivir, estoy aborrecido. Pero qué hermoso que Dios no nos creó para matarnos, que Dios vino a rescatar, dice la palabra, lo que se había perdido. Y yo estaba perdido, perdido. Y Dios, ahora yo entiendo, y lo dije ahorita si no me recuerdo y lo repito, que Dios dice que persigue al hombre, hombre o mujer, al ser humano, y no lo deja, y no es que lo deja, o sea, no le da, puedo decir, tranquilidad hasta que uno entiende y se entrega a Él, en espíritu y en verdad. Amén. Amén. Me gozo porque de la manera en que él lo testifica es como si hubiese pasado ayer. Y esos son marcas que no olvidamos. Hay algo que me llama la atención y esto que me llama la atención es que aún estando en su condición, Dios se le revela. Y hay mucha gente que dicen, para que Dios se te revele, usted tiene que estar limpio. Para que Dios te hable, usted tiene que estar libre de pecado. Y usted es un testimonio vivo en el cual usted está diciendo que usted venida con sustancia en el sistema,
Usted venía cargando su enfermedad, pero se le apareció el Cristo de la gloria Aleluyota. y le dijo, hey, ven a mí. Ven a mí. Ven a mí. Ahora, cuéntanos de una experiencia que hayas tenido cuando ya tú estás viendo, usted está viendo que Dios empezó a trabajar con usted directo. Ya lo había guardado de mucho tiempo antes de los impactos de bala, de la adicción que no se deteriorara rápido. Eso es así. Porque hay gente que le hablan de que tienen esta enfermedad y duran meses. Meses. Usted siguió constantemente por años con esta enfermedad. Dios lo guarda también. Dios lo sigue guiando, lo sigue manifestando su gracia y favor en usted. Pero cuando después de ese suceso, ¿a dónde usted llega? Tuvo que haber llegado el punto que usted dijo, ya yo no quiero esta vida que yo tengo. Llegó ese momento. Sí, llegó ese momento. ¿Qué sucedió en ese momento? Llegó ese momento porque en lo que le testifiqué ahorita, uso la palabra, para mí entiendo ahora que es revelación, pero esa aparición que Dios hizo en esa forma santa y divina que Él lo hace perfecto, que me permitió ver su cuerpo allá en el cielo, ¿sabe? Decimos el espacio, ¿verdad? Arriba. En eso que Él me permitió, ahí fue donde Dios me hizo entender. Le hizo entender y ahora, ajá, y comprender. Y sí, porque no es lo mismo ver y decir, ok, eso pasó, no, es entender. Como la Biblia. La Biblia tú la puedes leer, pero si no te dedicas a entenderla, no hay nada. ¿Nos puedes contar de esa experiencia en la cual ya usted decide ir rumbo a los pies de Cristo en rendición? Porque usted tuvo la experiencia, pero automáticamente no se rindió. No, automáticamente no. Después ¿cuánto tiempo pasó después de ese suceso en el cual después dijo, sabes que ya no más? No, no pasó más de 2 meses, no pasó. Pero si hay algo que yo nunca puedo olvidar, es que Dios me libertó, o sea, me quitó el deseo de toda droga maldita, de lo que fuera. Entonces me enseñó a doblar mis rodillas en mi casa. Yo no sabía orar, yo aprendí a rezar, que es muy diferente, pero Él me enseñó en casa a doblar las rodillas, me enseñó lo que es ayuno. Yo no sabía para qué el ayuno. El ayuno, lo que yo entendía era quedarme enmayado, hambre, sin comer. Sí, eso era lo que yo Y entendía. aclaro, hay gente que todavía no tienen conocimiento de eso. Y el ayuno es un punto que se puede hablar y podemos hablar bastante en él. Claro, que el ayuno no es pasar hambre. El ayuno es para que mueras tú. Para morir el yo, aleluya, para que muera la vieja Y en ese criatura. momento la vieja criatura ya estaba desapareciendo. Sí, Dios está obrando. Cuéntanos de esa experiencia cuando ya Dios te está mostrando, Dios te está enseñando a cómo orar, cómo ayunar. Ya son cosas necesarias en la vida del creyente e incluso del no creyente, porque en esos momentos así es cuando Dios aún más se glorifica, porque tú lo que quieres es hacer la voluntad, aunque no conozcas. Que no conozco. Quieres hacer la voluntad, estás diciendo, Señor, ya yo estoy cansado. ¿Qué vas a hacer? Y qué hermoso, que aunque uno no conozca, pero la palabra prevalece, que Él pone el querer como el hacer, para que nosotros hagamos las buenas obras que Él preparó antes de crear todo lo que existe y hagamos sus buenas obras. Hay momentos donde nosotros necesitamos empujarnos a nosotros mismos a tomar las decisiones. Hay momentos que tenemos que decir, ¿sabes qué? Tenemos que correr por nuestra vida. Tenemos que correr por nuestra vida. A mí me pasó. A mí me pasó. A mí Dios no se me reveló de que me mostró las marcas, de que lo pude ver, de que escuché una voz. No, simplemente Dios utilizó una persona donde me llamó la atención porque esta persona cargaba algo especial.
algo especial. Y yo decía, ¿pero qué tiene este muchacho? Y para hacer el cuento de algo corto, este muchacho, cuando yo me la acerco, yo digo, ¿qué es lo que tú tienes? Que está todo el mundo, y mi alma, mi espíritu sabía que necesitaba algo. Necesitaba algo, y este hombre cuando me dijo, yo lo que tengo es a Cristo. Y, y, y yo dije, pues ¿sabes qué? Está bien, no hay problema. Yo retrocedí porque había una lucha interna dentro de mí, que mi espíritu sabía lo que necesitaba, que este hombre tenía, pero en realidad cuando uno está atado, uno no puede llegar, es bien imposible, es casi imposible llegar por su propia fuerza. Pero yo tomé la decisión un día y dije, ¿sabes qué? Yo voy a aceptar la invitación de este muchacho. Yo necesitaba encontrar algo que cambiara y transformara mi vida. ¿Usted se sintió así en ese mismo momento? Si yo no llegaba a tomar la decisión que yo tomé en aquel momento, porque hay veces que Dios habla y Dios lo que está buscando es acción de nosotros. Dios está buscando acción de nosotros y yo tomé acción. Y cuando yo tomo acción en aquel momento, lo que no estaba entendiendo era de que Dios me estaba librando de muchos años de cárcel, porque al yo visitar la iglesia y quedarme en mi casa para poder ir a la casa de Dios y buscar lo que en realidad mi espíritu necesitaba, yo pude ser libre, pero pude ser libre físicamente, pero también fui libre espiritualmente. Ahora, ¿cuál fue el momento en que usted dijo, yo necesito buscar lo que en realidad mi alma necesita? Mira, ese momento llegó a mi vida. Dios en su misericordia, como decimos, revelarse a mí, que permitirme ver parte de su ser, de su cuerpo. Digo parte porque rostro, y si no mal recuerdo, no sé si me acuerdo bien, que en la Biblia dice que no hay ser humano que lo vea, su rostro, y quede vivo. No sé, pero eso él me lo enseñó. Y cuando él hizo todo esto que hizo y atrajo mi atención hacia él, me hizo entender, y ahí fue que yo me rendí en cuerpo, alma y espíritu al Señor. Háblanos esa experiencia cuando usted dijo, ¿sabes qué? Entra en mi vida, haz lo que tengas que hacer conmigo. Yo le entregué mi vida, él empezó a poner en mí, como dice una porción bíblica, el querer como el hacer, para hacer su buena voluntad. Y ahí él me enseñó a las 3, a las 4 de la mañana, a la hora que él me despertara, antes de acostarme, doblar mis rodillas, tirarme ahí de cara en el piso en mi casa. Y yo lo que hacía era llorar al principio. Yo no tenía palabra para decirle. Y yo lloraba y lloraba. Y ahora, no en este momento, llegó el momento que él me dejó saber que en medio de ese llanto, él lo que hacía era limpiándome, limpiando todo mi ser de la inmundicia, limpiando mi mente de esos pensamientos malos, del desconocimiento de quién era él. Y, y entonces él siguió trabajando conmigo y sigue trabajando. A veces yo estoy así y oigo que me llaman por mi nombre. No es Chu, Jesús Manuel. Y yo acciono y miro y todo. Y cuando me doy de cuenta, Dios me deja oír cómo Él se ríe. A los que no quieren creer, la Biblia dice que Él se ríe. Él se ríe. Él está gozo, en gozo eterno. Y Él nos comparte, nos da su gozo eterno. Nos da la vida, porque la vida es Él. Y todo es Él. Sin Él, el ser humano no es nada, ni nada puede hacer. Y Dios nos va enseñando. Y cuando Dios me enseñó por la palabra, el que esté falto de sabiduría, pídala a Dios. Cuando demándesela a Dios, yo me saco un grito, no sé si lo dije ahorita. Quítame esta sabiduría mundana, quítame esta sabiduría de aquí de la tierra, no la quiero, dame la divina tuya. Y Dios me ha transformado.
Amén. ¿Y cómo, cómo usted pudo salir del vicio? Porque cuando empezó, hay personas que testifican que cuando al instante Dios los limpia, al instante le sana el cuerpo completamente en el sentido de la droga, porque conozco una persona que estuvo 38 años en la adicción y una mañana el Espíritu Santo lo quebrantó y lo hizo nuevo. ¿Eso pasó con usted? Mm, mm, Bueno, yo puedo decir que al instante, desde la vez que le testifiqué, que en ese vasto cielo, universo, Él me permitió ver ese cuerpo resplandeciente más que todos los soles. Y me permitió esa experiencia. Ahí Él rompió, como decimos, las cadenas, me libertó. Pero yo lo sé ahora, porque en ese instante yo no lo entendía. Porque en ese instante de mí se fue todo deseo de droga maldita, de todo lo malo. Me hizo una nueva criatura. Eso yo sí lo entiendo. Lo entendí y lo entenderé hasta que me lleve con él. Y yo, pues, es que cuando yo hago, pues, y busco, que hasta gagueo, que yo no soy gago, es buscando como una palabra para tratar de describirlo, decirlo, pero todavía él no me la ha dado. Lo puedo hacer así como me oye hacerlo, pero esto lo digo yo, que yo sé que cuando estemos con él en el cielo y le veamos cara a cara tal cual él es, yo creo que él me dirá, mira, la palabra que nunca encontraste es esta, y me la dirá. Amén. Y me gusta porque como usted habla con ese gozo, porque aquel que ha tenido experiencias con Dios, esas experiencias son inolvidables, inolvidables que la gente, la ciencia puede hablar. El incrédulo puede decir eso es mentira, pero la evidencia, la experiencia es lo que nos hace a nosotros entender de que hay un Dios real, de que hay un Dios que salva, que restaura. Ahora, ¿nos podría testificar un poco de cuándo mientras en el camino Dios lo sana de su enfermedad? Sí. Cuando Dios comenzó a darme órdenes, ¿qué órdenes? Vete al monte a orar. Cuando Dios me dio 21 días de ayuno, yo no sabía. Y yo le hice una pregunta a Dios. ¿Cuándo yo voy a comer? 21 días sin comer, me voy a morir. No entendía. Entonces yo decía, 21 días sin comer nada, a agua. Yo decía, Dios, yo no puedo. Dios no me dijo, pueda o no pueda. Dios yo digo, como si me hubiese montado en una barca, en el mar o en un río, me montó en esa barca y la empujó. No había vela, no había remo. Como decimos, el agua, la corriente, era la que llevaba la barca. Y cuando yo le di a mi esposa, Dios me dijo que me aparte con él 21 días en ayuno. Mi esposa me miró y me dijo, ¿tú estás seguro? Y yo le dije, sí. ¿Y qué espera que no le obedece? Y ella me dijo, ¿para dónde tú vas? Y yo dije, bueno, él me dijo viña de oración. Yo no sé dónde está la viña de oración, pero él me dijo la viña de oración. Y mi esposa vino y me preparó una maletita. Me puso mi ropita, mis cosas, me puso la Biblia y me dijo, obedece a Dios. Y yo salí de mi casa. ¿Tú sabes lo que se llama Bucana? Buchanan. Pues antes todos los carros en San Juan o Santurce que venían, que iban para Arecibo, para Mayagüez, pasaban por ahí. Y ahí había un negocio. Y yo entré y le dije, mira cómo yo cojo un carro para llegar por allá para Arecibo. Y me explicaron. Y mi esposa me había puesto en tres ganchos, tres muditas de ropa. No una maletita. Entonces, en un shopping, ahí iba el jabón, la pasta, los calzoncillos, esas cosas, el cepillo, todo. Y yo vine y me paré allí cuando vi un carro que decía
creo que era Manatí. Pues yo pregunté y me dieron, llegamos al, ¿cómo se llama? Donde se reúnen los carros, al Terminal público. terminal público, exacto. Y ahí llegué hasta allí y de allí pregunté, mira, ¿cómo yo llego? Creo que era Isabela. Allá, la hermana Gloria Velázquez, gracias por acordármelo, señor, que sale en el canal que tenía allí de Madres en Clamor, que es la presidenta, pues ella era dueña de esa casita. Y en esa casita ayunaba Gille, ayunaban los hombres y las mujeres de Dios. Era una casita con una sala y un baño. No habían cuartos. Y por la gracia de Dios tenía un matrecito. No era cama ni catre, un matrecito en el piso. Y allí me llevó Dios. Pero Dios me dirigió. Cuando yo llegué, que me bajé de ese carro público con mi ropita aquí cargándola y el chopincito, Dios me fue dirigiendo, camina por aquí. Me llevó y párate frente a esa casa, llama. No me dio el nombre, él tiene el poder, pero no me dio el nombre. Y yo empecé, señora, señor, señora. Y salió una anciana, que era la madre de Gloria Velázquez, la que es presidenta de Madres en Clamor. Y vino y se paró así y me miró y me dijo, ya el Señor me dio a lo que tú vienes, entra. Así, entra que ya Dios me dio a lo que tú vienes. Cuando yo entré vino y me preparó una sopa. Me dijo, cómete esta sopita. Yo no le dije a qué yo iba. Ella me dijo, cómete esta sopita porque yo te voy cuando venga mi hija Gloria Velázquez. Me dijo ella te va a llevar a la casita, pero te va a dejar allí, tú vas a estar allí 21 días sin comer nada. A agüita, a agua. Y ella no sabía nada. Bueno, el Dios de los cielos le reveló lo que te reveló, lo que le reveló a usted. Eso hace Dios mucho más. Para que no me cupiera duda de que el que me llevaba allí fue Dios. Me dijo, vas a estar 21 días sin comer nada, a sorbitos de agua. Cuando la hermana Gloria vino, entonces, cuando yo le dije que yo era de Amelia, pues mira cómo son las cosas de Dios. Ellos tienen familia en Amelia, cerca de donde yo vivía. Y allí la hermana Gloria me dijo, bueno, hermano Jesús, yo voy a orar por usted, yo lo voy a dejar aquí, sométase a Dios. Me dejó allí. Pero aquella casita tiene una vista porque es como en una lomita y yo contemplaba todo ese océano que nos queda al norte de la isla de Puerto Rico. Y allí Dios me hablaba, allí Dios me ministraba, allí Dios me enseñó lo que es el verdadero ayuno. Allí Dios me enseñó a humillarme y afinar el oído delante de Él y conocer la voz de Dios. Wow, después que sale de esos 21 días de ayuno, hombre renovado, Ya totalmente, de ahí en adelante fue que pudo saber que estuvo libre de su enfermedad. total y completamente. ¿Nos puede testificar de cómo usted comprobó de que usted estaba libre del HIV? Sí. Nunca fui al médico para que lo diagnosticaran, pero Dios me enseñó y me permitió saber que había gente, eran muchos, infectados con esa enfermedad. Y Dios a través de ellos me enseñó que eran los síntomas, las reacciones. No fue que yo fui al hospital y me hicieron exámenes y todo y lo confirmaron, pero Dios me permitió en unos laboratorios salir ¿cómo se dicen? Cuando te entregan el resultado, pues que había tenido esa enfermedad. Dios permitió. Ahora no, ahora no.
son 39 años que Él me hizo libre. Y son 39 años que yo aprendí de Johnny Narváez, porque Johnny Narváez decía que Dios decía, Él es mío y yo soy de Él, mutuamente. Y ¿cómo es? Adopté esa declaración. qué lindo es cuando sabemos que es Dios el que mete su mano. Es indiscutible, porque lo que el hombre no puede hacer, para lo que el hombre es imposible, para Dios es posible. Amén. Y me dicen que usted predicaba donde quiera que se parara. Y me imagino que todavía. Todavía, pero me estuve un tiempo retenido, como se dice. Sí, porque a lo que Dios me llamó, me enseñó, me entregó, eh, para mí es un mandato. Dios dice en la palabra que el que le busca de madrugada le halla, y Él se le revela al que le busca de madrugada. Y yo no sabía, pero Dios me enseñó. O sea, buscarle de madrugada a las 3, a las 4, antes de beber café, antes de nada, tirarse, me abrió los ojos, me tiré de rodillas ahí, a su presencia. Amén. Eso, hay mucha gente que me preguntan y me dicen, ¿cómo tú te has mantenido? Y ese es el secreto. Y no es un secreto, no es un secreto. Eso es una prácticamente para el que quiere prevalecer y permanecer en él, eso es el mandato. Eso es innegociable. Cuando buscamos, cuando buscamos personas que se apartan, que salen de la presencia de Dios, que corren, que eso empieza de esta manera, dejando de orar, dejando de comunicarte con el Señor. Porque el día que nosotros mantengamos constantemente esa oración, esa relación, podrá venir el día más difícil de la vida, pero sabemos que nuestro oído está presto para Él y Él está presto para nosotros también. O sea, que es mutuo. Y usted dice que estuvo retenido en ese momento. ¿Por qué? Bueno, pues por eso, porque en el camino uno se descuida, es uno. Y al descuidarse uno, lo que Dios le enseñó a uno, lo que Dios le entrega a uno, uno se va como... Hay que mantenerse despierto, voy a ponerle este ejemplo. Entonces, el sueño es como un vigilia, ¿verdad? Un vigía. Eh, en la noche tiene que estar despierto y velando que el enemigo no venga. Y entonces, si se descuida, viene el sueñito y lo va agarrando, lo va dominando, se le cierran los ojos, cabecea, o sea, como un dicho que hay por ahí que dice, duérmete, nene. No sé si lo he oído, duérmete, nene, y duermen al nene. Pues espiritualmente eso pasa. Y cuando uno se descuida, es porque uno se pone desobediente e irresponsable. Lo puedo decir así. Porque si Dios nos enseña y Dios dice que el que le busca de madrugada le halla y Él se le revela a ese que le busca de madrugada, ¿cómo queremos que Dios nos lo enseñe? Lo sabemos, Esa es la receta. pero la receta es esa. O sea, vamos a hacer esta comparanza. Vamos al médico, nos da una receta. Y bueno, la receta, cuando nos la entregan en la farmacia, nos ponen en la etiqueta beber de cada 2 horas, 3 horas. Si seguimos las instrucciones, puede ir bien. Claro, hay veces que queremos que el medicamento haga el resultado, pero no lo vemos como lo establece. Y así es la palabra. Y así es la palabra. Tremendo, tremendo. De verdad que es lindo hablar con personas llenas de sabiduría. A Dios toda la gloria. Dios, sabemos que es un hombre de Dios. Sabemos que Dios fue el que lo rescató. Por eso es que usted vive así contento. Y le doy gracias por la clase de persona que es, porque ha sido instrumento no tan solo para uno, sino para muchos que lo vieron en el suelo, lo vieron cargando su adicción, lo vieron cargando su enfermedad, pero hoy lo vieron cargando su cruz.
Hoy yo digo aleluyota. Santo es Dios. Santo, santo, santo. Oh, gloria a ti, Señor. Gloria a ti, mi Dios. No tenemos con qué pagarte nunca, sino con obedecerte, Señor, y estar sometido a ti, a tu palabra. Gracias, papito Dios, gracias. Pastor, gracias una vez más por estar con nosotros. Mira, podemos estar aquí toda la noche hablando, todo el día hablando. Sí, pero gracias por la oportunidad, primero de conocerle en persona, de poder compartir esta plataforma con usted y de ser instrumento para todas estas personas que nos van a ver, que nos están viendo en este momento. ¿Hay algunas palabras que usted quiera compartir cortas con estas personas que están pasando por la adicción, aquellas personas que aún cargan una enfermedad, con estas personas que están pensando rendirse y, sabe, quitarse la vida porque ya no hay más opción para ellos? ¿Hay algunas palabras que usted pueda compartir con ellos aquí a esta cámara? Sí, yo las voy a compartir. Dios dice en su palabra santa a todos los seres humanos, Dios dice estas palabras: clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que no conocemos los otros humanos. Pero cuando entramos y hacemos en obediencia, que aunque no entendamos, pero le entregamos nuestra vida a Dios, cuando nos atrevemos a abrir la boca y decirle a Dios, aunque no entiendo, aunque nunca te he visto, Señor, yo te entrego mi vida. Líbrame, sálvame. Tenga por seguro, así el que oye esto, estas palabras que digo, tenga por seguro que Dios le va a libertar, que Dios le va a sanar, sea que nos liberte, sea que nos sane o no nos sane, manténgase fiel a Dios. Va a venir la tentación, va a venir el azote, pero no se rinda otra vez al pecado. Clama a Dios, porque Él es el que nos ordena que clama a mí, yo te responderé. Te enseñaré cosas grandes y ocultas que no conocemos. O sea, Él nos las va a enseñar. Él nos coge como un bebé en los brazos, ¿verdad? Cuando el bebé nace, no, lo toman en los brazos, lo van cuidando. Y Él te va a cuidar. Y Él nos cuida. Y Él va a hacer de ti un vaso de honra. No es que te va a convertir en un vaso de cristal o plástico, sino vaso, porque el vaso tiene algo perfecto y útil. Ahí echamos agua para beber, ahí echamos el juguito, el refresco, el café, hasta en vaso. No tiene que ser en una taza por sí. Se bebe en vaso también. Y hasta a veces echamos algo, le ponemos hasta un papel aluminio por arriba al vaso y lo metemos en la nevera y lo guardamos para mañana. Y mañana nos lo saboreamos. Pero eso es Dios quien nos lo da. Porque Dios dice en la palabra que Él da aliento, vida y todas las cosas. ¿A quién? A los seres humanos. Mira el amor y la misericordia de Dios. Seamos que nos portamos bien o mal, Dios nos da todo. Todo sin merecerlo. Sin merecerlo. Eso se llama favor y gracia inmerecida. Y Dios no dice en la palabra, a este sí y a este no. Es a todos. Al que esté dispuesto a recibir. Amén. Así que gracias, pastor, una vez más. A Dios toda la gloria. Gracias a ustedes por dejarse dirigir por Dios y todos juntos obedecer a Dios. Porque esto no es para nosotros ser reconocidos, sino para que reconozcan a Dios y entiendan y puedan conocer un poquito lo que es el amor de Dios y lo que es Dios. Santo. Gracias. Tú que me escuchas, es algo importante que él dijo, que ustedes reconozcan un poquito a través de un testimonio, pero no hay nada mejor de que
por tu propia vivencia, por tu propia experiencia, que tú le abras tu corazón a Dios y puedas decir, sabes que hoy entrego todo lo que soy, entrego toda mi situación, entrego todas mis faltas, entrego todo a ti para que seas tú quien trabaje en mi vida. Así lo hizo él, así lo hice yo, así lo hemos hecho muchos y nos ha funcionado y nos ha dado resultados. Así que contigo lo puedo hacer también. Así que espero que te hayas gozado en este podcast, en este testimonio. Compártelo para que sea de bendición a otros si Dios habló a tu vida. Recuerden orar por este ministerio, Caminando con Propósito, en el cual siempre estamos dirigiéndonos por la mano, somos dirigidos por la mano de Dios y hacemos lo que Él nos pide que hagamos. Aquí no caminamos por nuestra propia voluntad, sino por la de Él. Así que recuerden orar por este ministerio. Es muy necesario orar uno por los otros. Establece su palabra. Así que Dios les bendiga. Por aquí el ministerio Caminando con Propósito. Bendiciones.